Muy buenas tardes, estudiantes. Para hoy nuestra clase tiene como título Triángulos semejantes y posición de tales. Recuerden que en nuestra clase anterior estuvimos revisando el teorema de Tales. Hoy día nos vamos a referir a esos tres criterios respecto a los triángulos semejantes y a esa posición de tales. Vamos entonces a empezar con ese primer criterio. Hace poco estuvimos leyendo esa parte teórica, cómo nosotros vamos a reconocer ese primer criterio. Vamos a reconocer porque al momento que se nos presentan dos triángulos, estos se consideran semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Estos que están en las esquinitas, a estos se llaman ángulos. Entonces vamos a revisar si estos coinciden. Vemos que del lado de acá este ángulo mide 75 grados. Revisemos nuestro segundo ángulo y nos damos cuenta que también mide 75 grados. Revisamos ahora otra vez el primero. Este ángulo mide 45 grados. Revisemos el segundo. Este también mide 45 grados. Por lo tanto, este ejemplo que se presenta cumple ese primer criterio, o sea, el ángulo-ángulo, que no es otra cosa que dos triángulos son semejantes cuando sus dos ángulos son iguales respectivamente. Más adelante vamos a revisar unos ejercicios donde vamos a reconocer este primer criterio. Pues bien, entonces vamos ahora a revisar ese segundo criterio. El segundo criterio, asimismo, me dice que voy yo a encontrarme con dos triángulos, siempre se me van a presentar dos triángulos, y vamos a saber si son semejantes, si tienen dos ángulos, no más, solamente dos ángulos que son iguales, que son proporcionales o son iguales, y además tienen un ángulo que se forma y es congruente. Vamos a revisar entonces. Me dice segundo criterio, va a tener dos lados iguales y el ángulo, ¿verdad? También debe ser congruente. Vamos a revisar entonces nuestro primer triángulo. Nuestro primer triángulo tiene un ángulo en A. Nuestro segundo triángulo también tiene un ángulo en B. Vemos que estos dos ángulos son exactamente iguales. Pero ¿cómo vamos nosotros a saber que estos lados son semejantes? O sea, son iguales. Vamos nosotros a observar, préstele muchísima atención, nosotros vamos a formar dos proporciones. Entonces, ¿cómo formamos estas proporciones? Aquí tenemos, les voy a poner un poquito más grande para que usted vea, este es B, este es el lado A, este es el lado C. En el de acá tengo el lado E, el lado D y el lado F. De pronto no está muy claro. Pues bien, ¿cómo nosotros vamos a saber si efectivamente se cumple este segundo criterio, donde estos dos lados son proporcionales? Vamos entonces a tomar el ángulo A y B, vamos a formar esa proporción. Tenemos A y B, que es este, A y B, sobre, vamos a tomar el mismo lado de nuestro segundo triángulo. Tenemos entonces la proporción D y E. Recuerden que es del mismo lado que tomé el primero, del mismo lado voy a tomar el segundo, en este caso D y E. Entonces anoto D y E. Esto es igual, ahora voy a tomar el segundo lado. Voy a tomar el lado A y C. Entonces esto va a ser igual a y C sobre, asimismo tomo el mismo lado que el anterior, voy a tomar los lados D y F. Entonces aquí anoto D y F.
Una vez que yo he formado estas proporciones, entonces voy ahora a reemplazar A y B. ¿Cuánto vale? 10 centímetros. Entonces voy a anotar 10 sobre ¿cuánto vale el D con el E? D y E vale 5 centímetros. Esto es igual, voy a reemplazar ahora los lados A y C. El lado A y C vale 8 centímetros. Entonces escribo aquí 8 centímetros sobre D y F. El lado D y F vale 4 centímetros. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si estos ángulos, si estos lados son proporcionales? Yo voy a ver si aquí yo puedo simplificar o puedo dividir. Si yo obtengo o divido 10 para 5, ¿cuánto es? Es 2 y esto es igual a 8 dividido para 4 es a 2. Yo puedo o simplificar o puedo dividir, como usted desee. Como me doy cuenta, estos lados son proporcionales. ¿Por qué? Porque al momento que yo divido o simplifico, me da 2, tanto en el primero, y me da 2 en el segundo. Por lo tanto, en este caso, la proporción de los triángulos es 2. Esa es la respuesta. La proporción de estos ángulos es 2. Con ello hemos concluido nuestro criterio número 2. Pero ahora también tenemos un criterio número 3. ¿Qué me dice este criterio número 3? Me habla de lado, lado y lado. Significa que al momento que tengo dos triángulos, estos son semejantes cuando sus tres lados, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 lados. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 lados. Entonces, cuando sus tres lados son respectivamente proporcionales. Por eso el tercer criterio me dice lado, lado y lado, para recordar que sus tres lados son respectivamente proporcionales. Nuestro trabajo va a ser muy similar al anterior. Vamos entonces a formar esas razones. ¿Cuáles son esas razones y proporciones? Tenemos entonces, primero vamos a formar A y B. Anotamos entonces A y B. Hemos tomado este primer lado. Así como tomamos el primer lado de este, tomamos el primer lado del de acá. Entonces el segundo va a estar formado por D y E. Entonces sobre D y E. Esto es igual. Tomamos un siguiente lado. Vamos a tomar el lado B y C. Anotamos entonces que esto es igual a B y C sobre, como tomé este lado del primer triángulo, voy a tomar el mismo lado del segundo triángulo. Este está formado por E y F. Entonces este B y C va a estar va a estar sobre E y F. Esto es igual. Tomo el tercer lado, porque recuerde que son tres lados. Ahora vamos a tomar el tercer lado, que es A y C. Escribo entonces A y C sobre, voy a tomar este tercer lado igual en el segundo triángulo y tengo esta vez el lado D y F. Escribo entonces D y F. Ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar esos valores. Entre A y B mide 12 centímetros. Entonces escribo 12 sobre, ¿cuánto vale en este triángulo de acá? 2,4 centímetros. Aquí es una coma. 2,4 centímetros. Entonces 2,4 centímetros. Esto es igual. Me dice ahora B y C. Busco en el primero. B y C vale 16 centímetros. Entonces anoto 16 centímetros. Ahora E y F. Voy a buscar en mi segundo triángulo. Entre E y F mide 3,2 centímetros. 3,2 centímetros. Y esto es igual al lado A y C, o sea este A y C, que vale 11 centímetros. Anoto entonces 11 centímetros. Y esto sobre
D y F, el lado D y F de mi segundo triángulo, D y F, que vale 2,2. 2,2. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora para saber o para probar si efectivamente estos dos triángulos cumplen ese tercer criterio donde sus tres lados son respectivamente proporcionales? Yo voy a dividir, de pronto apoyándome en mi calculadora, voy a dividir 12 dividido para 2. Si yo divido 12 para 2, este es 5. Si yo divido 16 dividido para 3,2, esto es 5. Si divido 11 dividido para 2,2, esto es igual a 5. Y con ello yo he concluido mis tres criterios en cuanto a los triángulos semejantes y la posición de tales. Recordemos que el primer criterio es donde yo voy a observar si tanto el primer ángulo de mi primer triángulo es exactamente igual al ángulo de mi segundo triángulo. Busco ese segundo ángulo y veo que también es igual al segundo ángulo. Entonces, de esta forma yo voy a reconocer el primer criterio. ¿Cómo reconozco el segundo criterio? Porque sus lados, sus dos lados, deben ser exactamente iguales al momento que los divido o los simplifico, y obviamente su ángulo también debe de coincidir. Por eso es lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio es donde me dice que los tres lados de mis dos triángulos son proporcionales al momento que asimismo yo hago sus proporciones y obviamente obtengo al final su razón. A continuación entonces vamos a realizar ejercicios y poner en práctica lo que se ha explicado en este momento.